Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Estas son las 3 claves del día de hoy. Claves para entender quiénes son el círculo fuerte del presidente José Antonio Kast. El diseño del nuevo gobierno de José Antonio Kast apunta a un núcleo de poder concentrado en 3 figuras claves: el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, el estratega comunicacional Cristian Valenzuela y el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela. Desde la coordinación política y el diseño del relato hasta la articulación parlamentaria, los 3 conforman un triángulo de influencia que será determinante en la instalación y proyección de la nueva administración. Vamos con la clave número 1. El arquitecto del poder en la moneda. Alejandro Irarrázaval aparece como uno de los nombres de mayor influencia en el entorno de José Antonio Kast. Se conocen desde la Universidad Católica. Él fue ingeniero y ahí en los años 80 ambos coincidieron en la PUC, en el movimiento gremial, corriente fundada, entonces ustedes lo saben, por Jaime Guzmán. La cercanía de ello explica muchas cosas, como la forma en que Kast lideró todo lo que va a venir con el cambio de gobierno. Le encargó Kast liderar la importante tarea que va a ser entregar la información de la auditoría. Él estaría entonces ahí detrás de ese proyecto. También en el comando lo describían como el gerente general, entonces, de la OPE y todo lo que se está armando en el gobierno de José Antonio Kast. Justamente fue en esta oficina del presidente electo, donde lideró el proceso de instalación del gobierno, supervisó el reclutamiento de cargo de confianza y comenzó a modelar ahí el segundo piso que ahora operará en presidencia. También fijó muchas cosas como las posiciones dentro del equipo, y mucho interpreta entonces lo que él hace como que lo estuviera haciendo el propio José Antonio Kast. También tuvo una primera tarea muy relevante porque fue él quien diseñó la estrategia del gabinete, marcada por la fuerte presencia de independientes y la idea de perfiles técnicos. Esta idea que se parece mucho a lo que tuvo Sebastián Piñera con el gobierno de los gerentes, y también le quitó el piso ahí a los partidos políticos. Vemos poco miembros de la UDI, RN, ahí entonces esta derecha tradicional que conversamos en la entrevista quedó un poco relegada. También diseñó un segundo piso con amplias atribuciones. Aquí entonces su figura se va moldeando y se parece a lo que fue Cristian Larroulet en la administración de Sebastián Piñera. Se le perfila entonces como un asesor de bajo perfil público, pero con una gran influencia para determinar y marcar el futuro de la administración de José Antonio Kast. Vamos con la clave número 2. El estratega que define el relato del gobierno. Irarrázaval aparece como el arquitecto institucional. El encargado de moldear su relato político es Cristian Valenzuela. Valenzuela también proviene de la Universidad Católica, es abogado y con un máster en administración pública en Estados Unidos, Cornell University. Valenzuela también cultiva un perfil de estratega más que figura público, aunque lo hemos visto también como panelista en algunos programas, lo veíamos también en T13 Radio, ahí lo podíamos ver. Lo comparan, fíjense ustedes, como un ajedrecista político, alguien que no necesariamente ocupa la primera línea, pero que mueve las piezas del tablero. Ahí lo estamos viendo. Tuvo un chascarro también durante el cambio de mando, se le rompió el traje. Sigo entonces perfilando ahí quién es Cristian Valenzuela, porque su tarea será ordenar el Ejecutivo y resguardar el relato presidencial. Tan importante van a ser las comunicaciones. Muchos hablan, también les preguntábamos entonces aquí a la analista si se perfilaba como un gobierno performático por toda esta
idea que está estableciendo, sobre todo en el tema de seguridad. Bueno, ahí está Cristian Valenzuela, será clave para eso. Su cercanía con Kast se remonta hacia mediados del 2000, cuando ambos coincidieron en la Fundación Jaime Guzmán. Desde entonces han entablado una relación permanente que lo llevaron también a que Valenzuela fuera el asesor parlamentario del líder republicano y uno de la estratega de sus 3 campañas presidenciales. También es uno de los pocos ahí que tiene análisis político y estrategia comunicacional. Por eso es tan relevante. Otra cosa muy importante de Valenzuela es que fue él el que estuvo detrás de que su campaña presidencial, la campaña de José Antonio Kast, estuviera anclada en la idea de un plebiscito sobre el gobierno de Gabriel Boric. También él ha sido quien ha puesto el énfasis y puso el énfasis en campaña en seguridad, migración y economía, además de evitar los debates valóricos que a la larga llevaron a José Antonio Kast a la moneda y a presidir entonces el puesto más importante de la República de nuestro país. También participó en la elaboración de la minuta de la oficina luego de que suspendiera las reuniones bilaterales entre los diferentes ministerios por la polémica del cable chino. Actualmente el abogado ya asumió como director estratégico de comunicación y contenido de la presidencia con oficina en segundo piso. Su función será interpretar la contingencia política, diseñar los mensajes del gobierno y coordinar las líneas comunicacionales de los ministerios. Esa fue la clave número 2 y vamos con la clave número 3. Esquela, el brazo político de Kast en el Congreso. Si Arturo Esquela ya forma parte del Congreso, lo vimos asumir ayer, será él entonces quien ordenará a este nuevo oficialismo en la testera legislativa, será el encargado de construir mayorías necesarias para avanzar en la agenda legislativa del nuevo gobierno. Esquela y la derecha ya logró una victoria política al arrebatarle entonces en la Cámara de Diputados a Pamela Giles. Ya lograron algo muy importante. Ambos se conocen desde época universitaria y también coincidieron en la UDI. Si bien José Antonio Kast se fue de la UDI, lo saben, en 2016, en mayo, Arturo Esquela no se fue, sin embargo, desde ahí mantuvieron una comunicación bastante fluida. Su cercanía quedó en evidencia en 2017 cuando él, Esquela, aún siendo diputado UDI, fue el único parlamentario de su partido que respaldó la primera candidatura presidencial de Kast, en lugar de apoyar al abanderado de Chile Vamos. Eso marcó entonces la trayectoria política de ambos y José Antonio Kast lo definió entonces como un hombre relevante en su estrategia política para mantenerlo. En el entorno político lo describen como pragmático, racional y orientado a resultados. También como una estratega capaz de adoptar un tono más confrontacional cuando las negociaciones lo requieren, pero igualmente de tender puentes para alcanzar acuerdos. Son algunas de las cosas que lo describen entonces a él como líder político. Es abogado y participó en la fundación de Republicanos, algo muy relevante, lo sabemos, para José Antonio Kast, porque fue la instancia, el conglomerado que lo catapultó para que llegara a la moneda. Su perfil dialogante lo ha convertido en uno de los principales puentes entre el Partido Republicano y los partidos de Chile Vamos, además de otros actores de oposición que podrían ser clave para construir mayoría. A él también se le atribuye la idea del gobierno de emergencia. Puso énfasis en esa estructura comunicacional destinada a transmitir una urgencia frente a temas como seguridad, migración y crecimiento económico. Estos fueron los 3 personajes importantísimos del círculo político de José Antonio Kast. Estas fueron las 3 claves del día de hoy.